Este video es una presentación del último libro que acabo de publicar, el octavo, editado por Galerna con el título El fracaso de la derecha. Al igual que el libro anterior, en el que me propuse chequear los datos del activismo de género, en este hice lo propio con el liberalismo económico. El fracaso de la derecha se propone examinar sus tesis fundamentales y la pregunta podría ser ¿por qué ahora? Porque durante los últimos años las limitaciones de la izquierda progresista en el ejercicio del poder contribuyeron en diversos países a fortalecer el espectro político de la derecha. El libertarianismo de derecha y el liberalismo económico resurgieron con algunos cambios. Sin embargo, las ideas económicas son las mismas que perjudicaron a la mayoría de las personas y que contaminaron el planeta en los últimos 40 años. Este libro se propone examinar a la luz de la evidencia científica, cuestionando uno a uno los mitos de la derecha. Que los países más prósperos son aquellos que adoptan un modelo de libre mercado y califican más alto en los índices de libertad económica, que la desigualdad no trae consecuencias preocupantes y que lo único que importa es bajar la pobreza extrema. Que reduciendo los impuestos a los más ricos se beneficia al conjunto de la sociedad, que es imposible una planificación democrática de la economía, que la pobreza bajó de manera decisiva en el mundo y que lo hizo gracias al capitalismo. Que el Estado no genera riqueza, que la corrupción y la ineficiencia son patrimonio exclusivo del Estado y no de la empresa privada, que el libre mercado no genera oligopolios, entre otros tantos mitos. También otro mito que podemos destacar es que las empresas privadas fracasarán si son perjudiciales, entre muchísimos otros. Aunque el libro está destinado fundamentalmente a cuestionar al liberalismo económico, también hay un largo capítulo de críticas a la izquierda progresista y a una izquierda más clásica, defensora de los modelos soviético y chino. Una crítica formulada desde la izquierda, ya que me considero una persona de izquierda. Así que vamos a reseñar aquí algunos de los ejes fundamentales del libro, animando a que lo lean quienes deseen profundizar en el tema. En primer lugar, voy a enumerar de qué trata cada uno de los capítulos del libro y luego voy a enumerar otros mitos de la derecha que aparecen desarrollados. En el primer capítulo del libro se presentan las nuevas derechas, se examinan las influencias intelectuales de los libertarios de derecha, entre ellos los del economista Javier Milei, sus principales reclamos y sus marcos éticos. Y se analiza también cómo el rechazo que genera el activismo de género hegemónico conduce a la derecha. En el segundo capítulo se analiza el significado conspirativo de la expresión marxismo cultural utilizada por diversas figuras públicas y por grupos de derecha como Donald Trump, el psicólogo Jordan Peterson, el politicólogo e influencer Agustín Laje y el economista Javier Milei. El tercer capítulo realiza una caracterización del liberalismo político y económico, describe con ejemplos cómo el sistema capitalista tiende a generar oligopolios y cómo el laissez-faire y la mano invisible del mercado solo beneficia a los más fuertes. También muestra cómo la antropología de Thomas Hobbes, adoptada por el liberalismo, carece de respaldo científico. En el cuarto capítulo vamos a repasar las ideas con las que el economista Richard Wolff y el filósofo analítico Gerald Cohen cuestionan el núcleo duro del capitalismo, que es la propiedad privada de los grandes medios de producción, y aunque ambos usan categorías marxistas, tienen perspectivas críticas sobre los socialismos realmente existentes. El concepto de plusvalía también va a ser repasado, controvertido como lo son todos los instrumentos teóricos propuestos por Marx y muy cuestionado por la derecha, pero resulta necesario para entender una de las principales críticas de las que es objeto la economía contemporánea. En un lenguaje sencillo, sin tecnicismos y con ejemplos, el quinto capítulo examina el concepto de plusvalía y lo vincula con el fenómeno de la explotación. ¿Deben los ingresos ser proporcionales al esfuerzo que realiza cada persona? Quien conteste afirmativamente a esta pregunta debería estar a favor de poner un límite al derecho sucesorio. No hacerlo nos lleva a lo que el economista Michael Albert denomina el problema del nieto de Rockefeller, del que vamos a hablar extensamente en el capítulo 6.
común que las personas de derecha digan que las clases sociales no existen, que solo hay individuos. En el capítulo 7 se examina el debate sobre este tema en el marxismo y en la Escuela Austríaca de Economía, tanto a través de sus autores clásicos, Marx, Weber, como a través de otros más recientes por el lado del marxismo, y se analizan distintas formas de comprender el funcionamiento de la sociedad mediante jerarquías, divisiones y relaciones de clase. Quienes defienden el libre mercado argumentan que no existe una teoría del derrame porque ningún economista académico defiende una teoría con ese nombre. Y eso es cierto, pero vamos a ver si no existe otra teoría con otro nombre que hable de lo mismo. El capítulo 8 plantea que si bien esto es cierto, no implica que no exista la idea, puesto que muchos creen que las medidas favorables a los sectores privilegiados benefician al conjunto de la sociedad. Es lo que plantea, por ejemplo, la denominada economía del lado de la oferta. El capítulo consigna cómo fue evolucionando esta idea a lo largo de la historia de Estados Unidos y cómo no está respaldada por la evidencia empírica. Uno de los argumentos que utiliza la derecha cuando pretende mostrar que sus ideas políticas son las más adecuadas es que los países a los que les va mejor son los que califican más alto en los índices de libertad económica de la Fundación Heritage o del Instituto Fraser. En el capítulo 9 mostramos por qué estos índices no miden lo que pretenden medir y resultan engañosos. Otro de los argumentos que la derecha suele invocar como evidencia de que el capitalismo es un modo de producción exitoso es que la pobreza habría disminuido significativamente en todo el mundo gracias a ese sistema. Sin embargo, el capítulo 10 muestra que se trata de información engañosa, que se volvió muy popular gracias a que la divulgación masiva que le hizo Bill Gates y el psicólogo Steven Pinker lograron que se instalara en el conjunto de Occidente. A las grandes diferencias de desigualdad económica vamos a dedicar también otro capítulo, porque buena parte de la derecha no solo no la considera perjudicial, sino que incluso considera que es un estímulo para la movilidad social. Sin embargo, tal como se evidencia en el capítulo 11, diversos estudios realizados en todo el mundo muestran que incrementa la violencia y el conflicto social. El capítulo 12 explica cómo se han acumulado ventajas iniciales generadas por lo que el sociólogo Robert Merton denominó efecto Mateo, tanto a través de un ciclo de retroalimentación positiva como a través de uno de retroalimentación negativa. Desde los inicios de la economía política se procuró entender cuál es la fuente del valor económico y social que aumenta la prosperidad económica y el bien común. Con el tiempo, ese debate se concentró en los factores que determinan el precio de las mercancías. Para la derecha, ese valor es meramente subjetivo y depende de que el comprador quiera asignarle ese valor u otro. Pero la evidencia científica muestra que el trabajo humano es uno de los factores que determina ese precio. En el capítulo 13 se explica en un lenguaje muy accesible lo que postularon Adam Smith y Marx en su teoría del valor trabajo y cuáles fueron las críticas que esta teoría recibió de la escuela marginalista. Para esta escuela, el precio está determinado solamente por el juego entre la oferta y la demanda. Y vamos a ver cuál es la evidencia disponible actual sobre el tema. En el capítulo siguiente, el 14, se aborda un tema que afecta tanto a la derecha como a la izquierda. Cuando una persona está en posición de poder sobre otra, ¿tiende a abusar de ese poder? ¿Qué piensan? Aunque el libro se concentra en la falta de evidencia empírica de buena parte de las tesis de la derecha, esto no equivale a sostener que la izquierda no haya cometido errores ni que todas sus tesis cuenten con respaldo empírico. En el capítulo 15 se plantean críticas a la izquierda progresista y a la izquierda clásica, que defiende con ligeros retoques regímenes como el soviético y el chino. El propósito no es demostrar el fracaso de la izquierda, sino por el contrario, aportar ideas para construir una izquierda libre de sus errores pasados y científicamente informada. Un mito de la derecha es que la izquierda no puede explicar por qué hay gerentes que ganan una fortuna en calidad de empleados de una compañía, como si obrero y asalariado fueran sinónimos. Cuando el capitalismo alcanza cierto nivel de desarrollo, el capitalista debe atender a muchas empresas y ya no puede estar en una sola de ellas. Está al frente de estrategias generales de grupos enteros.
El elevado salario que recibe el gerente, que a menudo también cobra con acciones de la empresa, se paga a cambio de su fidelidad para que se comporte como un jefe. Profundizo en ese tema en el capítulo sobre las clases sociales. Otro mito frecuente de la derecha es que los empresarios son poco menos que benefactores sociales. ¿Tienen las empresas necesariamente que satisfacer a los consumidores y sus preferencias subjetivas para permanecer en el mercado? La Escuela Austríaca de Economía postula que si son perjudiciales, estas empresas serán desplazadas y fracasarán. No se trata solo de que satisfagan necesidades, ya que todo sistema productivo se propone hacerlo. La cuestión es si el balance de puntos es a favor y no en contra. Pero las malas prácticas empresariales no necesariamente conllevan pérdida de reputación para la empresa. Hacia 1870, Ford lanzó su modelo Pinto, consagrado como el coche más peligroso de la historia. Ford estaba advertido de esta ineficiencia. Documentos posteriores develaron que le salía más barato indemnizar judicialmente a las familias de cada víctima que mejorar las condiciones de seguridad del automóvil. Es de destacar también el caso de Nestlé y el deliberado uso que hizo del óxido de etileno, que es cancerígeno, o el escándalo de la empresa DuPont, que envenenó a miles de personas con un químico del que conocían su letalidad desde 1980, aunque no dejaron de usarlo hasta el 2006. En el capítulo en el que nos preguntamos si el capitalismo tiende a autodestruirse, se profundiza en la cuestión de la supremacía del lucro capitalista por sobre otras variables. El mito del capitalismo como principal artífice de la creación de tecnología es uno de los más divulgados por la derecha en las redes sociales, como cuando se reprocha a una persona de izquierda la contradicción que implicaría utilizar un teléfono celular y cuestionar el modo de producción capitalista. ¿Pero es el capitalismo artífice de esos avances? Si nos atenemos a la definición consensuada que entiende que lo esencial es que se trata de un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, no parece haber nada privativo de este sistema económico en el progreso de cuestiones como la longevidad, la educación o el descubrimiento de nuevas tecnologías, muchas de las cuales surgieron en contextos bélicos o en otros sistemas económicos, como es el caso del teléfono celular. La Unión Soviética diseñó un dispositivo parecido 10 años antes de que Motorola vendiera su móvil. Fue inventado en 1917 por el finlandés Erik Tigerstedt, pero como no había una tecnología apropiada para desarrollar su idea, fue descartada y retomada medio siglo más tarde. La telefonía celular surgió como parte de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética desarrolló el primer dispositivo móvil alrededor de 1950. Tampoco el modelo de libre mercado es una condición necesaria para el desarrollo científico y tecnológico, porque muchos avances en ambos rubros provienen de instituciones con financiamiento estatal. La derecha logró instalar la idea de que las clases sociales más bajas son las más favorecidas por el Estado mediante ayudas sociales. Se ignora de este modo que, invocando el interés general, el Estado suele favorecer a las clases dominantes más que a las clases bajas, permitiendo que se herede sin límite, que no se grave la renta financiera y que tributen proporcionalmente menos que quienes solo cuentan con su fuerza de trabajo y no son los dueños de los medios de producción. El Estado es a la derecha lo que el patriarcado es al feminismo, lo culpa de todo, librando de toda responsabilidad al sector privado. El capítulo sobre el derecho sucesorio profundiza en algunos de estos temas. Otro lugar común de la derecha es el de sostener que gracias al capitalismo las personas viven mejor en todos los países en los que rige este modo de producción. Pero el corazón del capitalismo es la propiedad privada de los grandes medios de producción, y no parece evidente que esta sea la causa de la prosperidad de la que gozan ciertos segmentos de la sociedad. Más bien es el resultado de un conjunto de causas entre las cuales las luchas de los trabajadores por la obtención de sus derechos es un factor decisivo. Es gracias a la izquierda y no a la derecha que existe el descanso dominical, que la jornada laboral se limita a 8 horas, que está prohibido que trabajen los menores de 10 años y que despidan a las mujeres que acaban de embarazarse, que hay vacaciones pagas, aguinaldo y ley por accidentes de trabajo, entre otros muchos beneficios sociales. Por ejemplo, el socialista Alfredo Palacios estuvo detrás de las leyes de descanso dominical en 1905, la prohibición del trabajo de menores de 10 años en 1907,
Por entonces se los contrataba a granel porque se les pagaba menos. Muchos desarrollaban tareas peligrosas con máquinas pesadas. Estuvo detrás de la ley de accidentes de trabajo, de la licencia de maternidad con conservación del puesto de trabajo, de los cuidados médicos y los descansos para amamantar, la consideración de especificidades del trabajo nocturno que obligaba a dormir de día. También estuvieron detrás de estas leyes argentinas el socialista Juan B. Justo, Perón en su mejor etapa cuando era secretario de Trabajo. En ese momento promulgó las vacaciones pagas, el aguinaldo y el salario mínimo vital y móvil, y ya en la segunda presidencia la ley de convenios colectivos de trabajo para equilibrar el poder en la negociación con los empresarios. En 1957 se incorporaron los derechos laborales al artículo 14 bis de la Constitución argentina. Lo redactó Crisólogo Larralde, que era el ala izquierda y no conservadora del radicalismo. En 1974 se promulgó la Ley de Contrato de Trabajo, que regula a trabajadores en relación de dependencia, entendiendo que son los que tienen menos posibilidad de negociar sus derechos. Su presentación estuvo a cargo del peronista de izquierda Norberto Centeno, encarcelado por la dictadura que derrocó a Perón y secuestrado y asesinado por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. En todo el mundo se dio este mismo proceso en los inicios del capitalismo. Los niños trabajaban, no había límite para la jornada laboral ni derecho laboral alguno. La promulgación de estos derechos no provino de la empresa capitalista, sino de la organización de los trabajadores para reducir la jornada inicial de 16 horas a 14, luego a 12, a 8 y hoy se estudia la reducción a 6. La derecha propone hacer recortes en los presupuestos de salud, pero los países que menos invierten en gasto sanitario tuvieron hospitales colapsados y enfermos sin atender en la última emergencia sanitaria que vivió el mundo. Fue el caso de Rumania, con 5,75% de gasto sanitario en relación al PBI, 9,9% es la media europea, con 41% de vacunados, y Bulgaria con 7,1% de gasto y 28,3% de vacunados, según datos de Eurostat. Todo esto en un contexto de absoluta irracionalidad capitalista con las restricciones a las patentes de las vacunas. La crisis sanitaria que vive el mundo hizo que los trabajadores ejercieran presión para hacer home office en grandes empresas como Tesla, Apple, Google Maps, que no aceptan la sindicalización. No obstante, cada vez son más las empresas que se sindicalizan. Cuando pueden hacerlo, muchos renuncian a sus trabajos si no encuentran condiciones favorables. Las 10 personas más ricas del planeta duplicaron su fortuna durante la pandemia, mientras que el 99% empobreció. Esos 10 hombres más ricos acumulan 6 veces más riqueza que los 3.100 millones de personas en mayor situación de pobreza en todo el mundo. Hay una disputa por el lenguaje entre izquierda y derecha. La derecha pretende que la palabra comunismo designe a toda corriente que busque el bien común, como cuando el progresista llama facho al que apoya un reclamo de la derecha. El diputado y economista Javier Milei llama socialistas a macristas, peronistas, radicales, sin que ninguna de estas corrientes políticas responda a esa denominación. Pero criticar al capitalismo no implica estar a favor del comunismo. Es comprensible que algunos se confundan, pero es un error creer que se trata de una única alternativa, salvo que se pretenda dar una definición personal de comunismo, y una definición no puede ser solo individual. Quien critica al capitalismo puede ser libertario de izquierda, anarquista, defensor de un Estado de Derecho sin propiedad privada de los medios de producción, el núcleo duro del capitalismo, su esencia, como vimos, con cooperativas o propiedad privada solo de empresas pequeñas, defensor de un socialismo de comunidades muy pequeñas y autónomas, como algunos, no todos ni la mayoría, de los kibbutzim, que son esas granjas colectivas de Israel, un sistema partidario del modelo de economía participativa y de comunas confederadas, que es el propuesto por Michael Albert y Robin Hannon en el libro Parecón. Hay muchas posibilidades. Cuando la derecha tiene que postular a algún país que oficie como modelo de su propuesta política y económica, a menudo menciona países que cuentan con modelos de estado de bienestar como Canadá, Australia, Suiza, Singapur, Irlanda e incluso los países escandinavos. Y aunque a veces los pongan como modelo por alguna de sus políticas tributarias, como es el caso de Suiza e Irlanda, ignoran que en cuestiones sociales dista mucho de implementar los rasgos típicos del ideal que proponen los partidarios del libre mercado.
La derecha liberal y libertaria postula como modelo a estos países, pero al hacerlo contradice su propia convicción sobre la imposibilidad de planificar la economía en forma democrática, ya que estos países sí lo hacen. El economista Javier Milei procura respaldar esta idea invocando el teorema de Arrow, según el cual, cuando se trata de optar entre diversas alternativas, no existe un procedimiento para derivar de las preferencias individuales un ordenamiento social que respete la autonomía individual y la racionalidad de las decisiones. Sin embargo, el propio Arrow admitió que la imposibilidad de la planificación democrática que establece su teorema depende de supuestos en buena medida irreales, tal como señala Astarita. Incluso cuando la derecha pone como modelo a Estados Unidos, olvida que, al revés de lo que se supone, gravar a los multimillonarios formó parte de la tradición estadounidense hasta los 80. Roosevelt llegó a cobrarles un 94% de impuestos para evitar que Estados Unidos fuera aristocrática y excesivamente dependiente de la riqueza heredada como Europa. Esto permitió a ese país desarrollar un crecimiento sostenido e igualitario durante 5 décadas. No es que no existieran los ricos, pero los grandes yates y otros lujos por el estilo se hundían en el mar de la tributación progresiva. Vamos a profundizar en este tema en el capítulo sobre los dudosos índices de libertad económica. El incremento de la desigualdad en los Estados Unidos no estuvo libre de consecuencias, tal como se ve en profundidad en el capítulo sobre la desigualdad. Un estudio mostró que los recortes sociales a la asistencia de dinero en efectivo a los jóvenes cuando cumplen 18 años, eliminada en 1996, aumentó significativamente las posibilidades de que enfrentaran cargos penales en los años siguientes. Es común hablar de países más o menos desarrollados, pero existen brechas significativas dentro de muchos países, incluso en los países desarrollados. La expectativa de vida saludable entre las personas más y menos deprivadas alcanza una brecha de 20 años en Inglaterra. Los más pobres tienen una expectativa de vida saludable que merodea los 50 años y los menos una que merodea los 70, según un estudio que hizo la Health Foundation este año, el 2022. Los vecinos del barrio más pobre de San Pablo viven 23 años menos que los del barrio más rico. Los que habitan el barrio Cidade Tiradentes mueren de media a los 58,3 años y los del Alto de Pinheiros a los 80,9, según el mapa de la desigualdad de 2021 elaborado por la ONG Rede Nossa São Paulo. Por delante queda el desafío de crear un orden social que combine la igualdad con la libertad. Evitar el crecimiento con una desigualdad desmedida que genere violencia y la ruptura del lazo social, y evitar el igualitarismo entre comillas de Cuba o Nicaragua, al precio de la libertad. Un mundo que evite la sobrecarga laboral, la explotación y el daño ambiental, algo que no se logra con proyectos de derecha que buscan la desregulación, un capitalismo salvaje de estado mínimo y la desaparición de lo poco que queda de nuestro sistema de seguridad social.